La hija del millonario tenía 1 hora de vida, hasta que la limpiadora más pobre hizo lo imposible, el silencio más caro del mundo. El sonido era lo único que existía en el universo de Julián Santoro en ese instante. Un pitido rítmico, frío, metálico, que marcaba la frontera entre la vida y el abismo. Bip, bip, bip. Cada pulsación en el monitor cardíaco se sentía como un martillazo en sus sienes, un recordatorio constante de que su tiempo, ese recurso que él creía dominar con la misma facilidad con la que dominaba los mercados financieros, se estaba agotando. La habitación 504 del Hospital San Judas Tadeo no parecía una sala de hospital común. Era una suite privada, revestida con paneles de madera clara y sofás de cuero italiano, diseñada para que los millonarios pudieran enfermarse sin dejar de sentirse poderosos. Pero la muerte, con su indiferencia absoluta, no distinguía entre las sábanas de hilo egipcio y las de algodón barato. En el centro de ese lujo estéril, Sofía, su pequeña hija de 5 años, yacía inmóvil. Parecía una muñeca de porcelana rota abandonada sobre la almohada. Su cabello rubio, habitualmente lleno de rizos rebeldes y vida, estaba ahora esparcido como un halo dorado y lacio alrededor de su rostro pálido, casi traslúcido. Tenía los ojos cerrados, y bajo sus párpados se notaban unas ojeras violáceas que contrastaban cruelmente con la inocencia de sus facciones. Un tubo de oxígeno rozaba su nariz, y una vía intravenosa perforaba la piel suave de su brazo izquierdo, conectándola a una torre de máquinas que zumbaban y parpadeaban con luces rojas y verdes. Julián, de pie junto a la ventana panorámica que daba a la ciudad, apretaba la frente contra el cristal frío. Llevaba un traje azul marino hecho a medida, valorado en más de $3,000, pero en ese momento se sentía como una armadura oxidada que lo asfixiaba. Sus manos temblaban. Él, el hombre que hacía temblar a sus competidores con una sola llamada telefónica, estaba paralizado por el terror. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Una belleza irónica para un día tan oscuro. «Respira, princesa. Por favor, solo respira», susurró Julián, con la voz quebrada, incapaz de darse la vuelta para mirarla. El miedo a verla dejar de respirar lo mantenía clavado en su sitio. A escasos metros de él, pero habitando una dimensión completamente diferente, estaba Elena. Nadie la miraba. Para Julián y para el personal médico que entraba y salía, ella era parte del mobiliario. Un fantasma con uniforme azul desgastado y guantes de goma amarillos chillones. Elena estaba de rodillas, frotando con un paño húmedo una mancha invisible en el suelo de mármol pulido. Su espalda estaba curvada por el cansancio y la humillación de años de servicio invisible, pero sus movimientos eran suaves, casi reverenciales, para no hacer ruido. Nadie notaba que, bajo el olor químico del desinfectante, Elena estaba llorando. Sus lágrimas caían silenciosamente sobre el suelo que limpiaba, mezclándose con el agua jabonosa. Ella no sabía quién era la niña. Solo sabía que ver a una criatura tan pequeña conectada a tantos cables le despertaba un dolor antiguo, una herida en el vientre que nunca había cicatrizado. Cada vez que el monitor aceleraba su ritmo, las manos de Elena se detenían sobre el suelo y su respiración se sincronizaba con la de la pequeña desconocida. Había una conexión eléctrica en el aire, algo denso que pesaba más que la angustia de Julián. Pero él estaba demasiado ciego por su propio dolor para percibirlo. La puerta de la habitación se abrió con un siseo neumático. El silencio tenso se rompió con el sonido de unos pasos firmes. Era el doctor Valdés, el jefe de trasplantes, un hombre canoso con el rostro marcado por la gravedad de su profesión. Julián se giró violentamente, buscando en los ojos del médico una chispa de esperanza, cualquier cosa a la que aferrarse. «Dígame que ya lo tienen», exigió Julián, su voz sonando más agresiva de lo que pretendía, un mecanismo de defensa ante la desesperación. «Dígame que el helicóptero está en camino con el órgano». El doctor Valdés no avanzó. Se quedó al pie de la cama, mirando primero los monitores y luego a Julián. Su silencio duró 2 segundos, pero para Julián fueron 2 siglos. Elena, desde su rincón en el suelo, levantó la vista lentamente.
sintiendo el peso de la sentencia antes de que fuera pronunciada. «Señor Santoro», dijo el médico con voz suave pero implacable. «El hígado de Sofía ha colapsado por completo hace 10 minutos. Los niveles de toxicidad en su sangre están disparados. Los riñones están empezando a fallar en cadena». «¡No me recite el diagnóstico!», gritó Julián, golpeando el cristal de la ventana con el puño. «Le pago para que me dé soluciones. ¿Dónde está el donante?» Puse mi avión privado a su disposición. «Traiga lo que haga falta». «No hay donante, Julián». La voz del médico fue un cubo de agua helada. «Hemos revisado la base de datos nacional e internacional. El tipo de sangre de Sofía, combinado con sus anticuerpos específicos, la hace un caso entre 10 millones. Es una rareza genética. Sin un donante vivo compatible al 100%, ninguna cantidad de tecnología puede mantenerla aquí». Julián sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el alféizar de la ventana para no caer. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, con un hilo de voz. El médico miró su reloj de muñeca y luego a la niña. «Si no realizamos una transfusión masiva de un perfil idéntico y preparamos un trasplante de emergencia en la próxima hora, su corazón no resistirá. Tiene 60 minutos, señor Santoro. Tal vez menos». La frase quedó flotando en el aire aséptico de la habitación. 60 minutos, 1 hora. Eso era todo lo que le quedaba de vida a la única persona que Julián amaba. Elena, aún de rodillas, se llevó una mano enguantada a la boca para ahogar un sollozo que amenazaba con escapar. La tragedia de esa niña rica muriendo sola rodeada de máquinas le estaba desgarrando el alma de una manera que no podía explicar. La arrogancia frente a la muerte. La reacción de Julián fue visceral, nacida de una vida entera donde cada problema se había resuelto firmando un cheque. No podía procesar la idea de un no definitivo. Se abalanzó hacia su maletín de cuero que descansaba sobre una silla de diseño y sacó una chequera dorada y una pluma Montblanc. Sus movimientos eran frenéticos, erráticos. «Escúcheme bien, Valdés», bramó Julián garabateando ceros en el papel con tanta fuerza que casi rasga la hoja. «Usted no está entendiendo con quién habla. No me importa el protocolo. No me importa la lista de espera. Quiero un hígado, y lo quiero ahora». Arrancó el cheque y se lo estrujó en el pecho al médico. $5 millones, gritó, con los ojos inyectados en sangre y locura. 5 millones para el hospital, para usted, para quien sea que encuentre a alguien compatible en este maldito edificio. Salga al pasillo, ofrezca dinero a las enfermeras, a los conserjes, a los pacientes. Alguien tiene que tener su sangre, cómprela. El papel temblaba en el aire, una oferta obscena ante la majestad de la muerte. El doctor Valdés ni siquiera miró el cheque. Su expresión pasó de la lástima profesional a una severidad dolorosa. Con suavidad, empujó la mano de Julián hacia abajo. «El dinero no crea biología, señor Santoro», dijo el médico, manteniendo la calma ante la histeria del millonario. «Esto no es una subasta. No podemos fabricar compatibilidad genética con dólares. Necesitamos un milagro biológico, no financiero. Voy a estar en el pasillo coordinando una última búsqueda en la base de datos europea, pero prepárese para despedirse». El médico salió de la habitación, dejando a Julián solo con el eco de sus propios gritos y la inutilidad de su fortuna. El cheque de $5 millones cayó al suelo, aterrizando suavemente cerca de las rodillas de Elena. Era un trozo de papel sin valor. Julián se quedó mirando el cheque, respirando agitadamente, como un animal acorralado. «Maldita sea», rugió, y en un ataque de furia ciega, pateó una silla, enviándola contra la pared. «Todo esto es basura. ¡Basura!». Se llevó las manos a la cabeza, tirando de su propio pelo, y se dejó caer en el sofá de cuero, sollozando con una angustia que le quemaba la garganta. Era el llanto de un hombre que se da cuenta, demasiado tarde, de que ha construido su castillo sobre arena. En ese momento de silencio roto solo por los sollozos del hombre poderoso, Elena sintió una fuerza invisible que la empujaba. No era curiosidad, era un instinto magnético, casi animal. Había escuchado el nombre Sofía, había escuchado rareza genética.
Su corazón empezó a latir desbocado contra sus costillas, golpeando con más fuerza que el propio monitor de la niña. Lentamente, como si estuviera en un trance, Elena se quitó los guantes amarillos de goma, revelando unas manos enrojecidas por el trabajo duro pero delicadas en su forma. Dejó el trapo en el suelo. Se levantó. Sus piernas temblaban, pero sus pies se movieron solos hacia la cama. Necesitaba verla. Necesitaba ver la cara de la niña de cerca. Dio un paso, luego otro. La distancia entre su mundo de pobreza y el mundo de esa cama de hospital se acortaba. Julián, con la cabeza entre las manos, sintió el movimiento a su lado. Levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados, y vio a la limpiadora acercándose a su hija. La visión de esa mujer con su uniforme barato y desgastado, acercándose a la Inmaculada Sofía, encendió una mecha de ira irracional en él. Necesitaba culpar a alguien, necesitaba descargar su frustración, y esa mujer humilde era el blanco perfecto. «¿Qué crees que haces?», espetó Julián, poniéndose de pie de un salto. Su voz era un latigazo. «Aléjate de ella». Elena no se detuvo. Sus ojos estaban fijos en el perfil de la niña. Había algo en la forma de la oreja, en la línea de la mandíbula, algo que le cortaba la respiración. Solo quería ver si... balbuceó Elena con la voz temblorosa, intentando explicar lo inexplicable. «No tienes nada que ver aquí». Julián se interpuso entre ella y la cama, empujándola bruscamente por el hombro. «¿No ves que se está muriendo? No quiero tu suciedad cerca de mi hija. Lárgate. Vete a limpiar a otro lado o juro que haré que te despidan y no vuelvas a trabajar en tu vida». El empujón fue fuerte. Elena, débil por la mala alimentación y el impacto emocional, perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose la cadera contra el metal frío de la base de la cama. «¡Fuera!», gritó Julián de nuevo, señalando la puerta con el dedo tembloroso, volcando todo su odio y miedo sobre la persona más indefensa de la sala. Pero Elena no se levantó para huir. Desde el suelo, su ángulo de visión había cambiado. Al caer, su cabeza había quedado a la altura del colchón. La bata de hospital de Sofía se había movido ligeramente con el ajetreo, dejando al descubierto una pequeña porción de piel en la base del cuello, justo detrás de la oreja izquierda. El tiempo se detuvo. El sonido del monitor desapareció. Los gritos de Julián se convirtieron en un zumbido lejano. Allí, en la piel pálida de la niña, había una marca de nacimiento, pequeña, de color café suave, con una forma inconfundible de media luna creciente. Elena dejó de respirar. Sus pupilas se dilataron. El mundo entero giró sobre su eje. Esa marca. Ella conocía esa marca. La había besado 1000 veces en sus sueños. La había dibujado en su memoria cada noche durante los últimos 5 años de tormento. Era la misma marca que tenía su propia madre, y la misma que ella había visto en su bebé recién nacido segundos antes de que se lo arrebataran diciéndole que había muerto por complicaciones respiratorias. Julián seguía gritando, pero Elena ya no escuchaba insultos. Lentamente, levantó la mirada desde la marca en el cuello hasta el rostro de Julián. Sus ojos, antes llenos de miedo y sumisión, ahora ardían con un fuego nuevo, una mezcla aterradora de dolor, reconocimiento y una furia sagrada. Se puso de pie, no como la limpiadora que pide perdón por existir, sino como una leona que acaba de encontrar el rastro de su cría perdida. Ignoró el dedo acusador de Julián y dio un paso firme hacia él, invadiendo su espacio personal, desafiando toda la jerarquía social que los separaba. «Esa marca», susurró Elena, con una voz que hizo que Julián retrocediera un paso instintivamente. «Esa marca en su cuello». Julián parpadeó, confundido por el cambio repentino en la mujer. «¿De qué demonios hablas? ¡Seguridad!». Intentó llamar, pero la voz se le atragantó. Elena estiró la mano, temblando, y señaló a la niña. «No se llama Sofía para mí», dijo ella, y las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de una madre, no de una empleada. «Se llama Luz. Y no está muriendo porque le falte dinero, Julián. Está muriendo porque le falta su verdadera sangre». Julián se quedó petrificado. El nombre Julián
en los labios de esa mujer desconocida, sonó como un disparo del pasado. La miró a los ojos. Realmente la miró por primera vez. Más allá del uniforme azul, más allá del cabello recogido y la falta de maquillaje. Y en el fondo de esos ojos oscuros y profundos, vio un fantasma que creía haber enterrado bajo montañas de dinero y mentiras hacía 5 años. El monitor cardíaco aceleró su ritmo. Bip, 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 bip. El tiempo se acababa, pero la verdadera historia acababa de comenzar. El vacío del poder. El reloj de pared, un artefacto moderno y minimalista de agujas plateadas, avanzaba con una crueldad metódica. Habían pasado 20 minutos desde el ultimátum del doctor. 20 minutos que se habían evaporado como agua en el desierto. La habitación 504 se había transformado en un centro de comando de la desesperación. Julián Santoro caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado, con el teléfono satelital pegado a la oreja, la corbata deshecha y la camisa empapada en sudor frío. Su voz, habitualmente profunda y controlada, ahora oscilaba entre el ruego patético y la amenaza vacía. «No me digas que es imposible, senador», gritaba al teléfono, ignorando la presencia de las enfermeras que entraban a revisar los signos vitales de Sofía. «Te financié la campaña completa. Tengo fotos. Mueve tus influencias en la Cruz Roja Internacional ahora mismo. Quiero ese hígado». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una disculpa política y cobarde. Julián lanzó el teléfono contra el sofá de cuero con tanta fuerza que el aparato rebotó y cayó al suelo con la pantalla hecha añicos. Nadie al otro lado de la línea podía salvarlo, ni los políticos, ni sus socios bancarios en Suiza, ni sus contactos en el mercado negro médico. Todos le daban la misma respuesta. No hay tiempo, no hay compatibilidad. Lo siento, Julián. Lo siento, repitió él, soltando una risa histérica que sonó más como un sollozo. Todos lo sienten. Mientras tanto, el estado de Sofía caía en picada. El monitor cardíaco, que antes mantenía un ritmo constante, ahora mostraba irregularidades alarmantes. Las alarmas amarillas parpadeaban en la torre de control. Una enfermera joven, con el rostro tenso, ajustó el flujo de dopamina y miró a Julián con una expresión que gritaba piedad. Pero él no la vio. Él estaba ciego, mirando hacia la ciudad que se extendía bajo la ventana, una ciudad llena de millones de personas. Y sin embargo, ninguna capaz de salvar a su hija. En la esquina opuesta, Elena seguía allí. No se había movido desde que Julián la empujó. Pero algo fundamental había cambiado en su postura. Ya no estaba encogida. Estaba de pie, inmóvil como una estatua, con los brazos caídos a los costados y las manos apretadas en puños tan fuertes que los nudillos se le habían puesto blancos. Los guantes de goma amarillos yacían en el suelo, abandonados como una piel vieja que ya no necesitaba. Ella observaba el espectáculo decadente de Julián. Veía al hombre que una vez le pareció un dios intocable, ahora reducido a un niño asustado y berrinchudo. Veía cómo su arrogancia se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Pero su atención siempre volvía a la niña, a Luz. Cada vez que el pecho de la pequeña se elevaba con dificultad, Elena sentía que le faltaba el aire a ella misma. Sabía que tenía la llave. La sangre que corría por sus venas, esa sangre de pobre. Esa sangre que Julián había despreciado por considerarla inferior. Era el único oro que importaba en esa habitación. El doctor Valdés entró de nuevo, esta vez acompañado por 2 especialistas más. No traían buenas noticias. Sus hombros caídos lo decían todo. «Señor Santoro», dijo Valdés con un tono definitivo, «hemos agotado todas las opciones. La base de datos europea y la americana han respondido. Hay 3 posibles donantes, pero están a 6 horas de vuelo y la compatibilidad es solo del 60%. El cuerpo de Sofía lo rechazaría antes de terminar la cirugía». Julián se giró lentamente. Su rostro estaba gris. La furia se había evaporado, dejando paso a un terror absoluto y helado. «¿Entonces qué?», preguntó Julián, con la voz apenas audible. «¿Me está diciendo que vea morir a mi hija? ¿Es eso? Tengo 50.000 millones en activos y no puedo comprar una hora más de vida». «La biología no negocia, señor»,
respondió el médico suavemente. Lo mejor que puede hacer ahora es sentarse a su lado. Tómela de la mano. Háblele. Que lo último que escuche sea la voz de su padre, no sus gritos por teléfono. Le quedan tal vez 30 minutos antes de que el fallo multiorgánico sea irreversible. La sentencia cayó como una losa de concreto. Los médicos se retiraron discretamente a un rincón, dándole espacio, preparándose para el protocolo de defunción. Julián miró sus manos vacías, manos que habían firmado fusiones empresariales, que habían destruido carreras, que habían construido imperios. Ahora esas manos temblaban incontrolablemente. Se acercó a la cama, arrastrando los pies como un anciano. Cayó pesadamente en el sillón junto a la cabecera. Por primera vez en años, el gran Julián Santoro lloró sin reservas. No eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de derrota total. Acarició la mano fría y pequeña de Sofía, con una delicadeza torpe. «Perdóname, mi amor», susurró, con la frente apoyada en el colchón. «Perdóname por creer que podía controlarlo todo. Papá es un inútil. Papá no puede salvarte». La habitación se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por el bip-bip cada vez más débil y el llanto ahogado del hombre que lo tenía todo y no tenía nada. Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad absoluta, cuando el ego del millonario fue triturado por la realidad, que la atmósfera cambió. Unos pasos resonaron en el suelo de mármol. No eran los pasos apresurados de las enfermeras, ni el andar pesado del doctor. Eran pasos firmes, decididos, con un ritmo que denotaba una misión. Julián no levantó la cabeza. No le importaba quién fuera. Seguramente venían a decirle que firmara algún papel para la morgue. Pero los pasos se detuvieron justo a su lado. Una sombra se proyectó sobre él y sobre la niña. El olor a desinfectante barato y jabón de lavandería invadió su espacio personal, eclipsando el olor estéril del hospital. Elena estaba allí. Ya no era la limpiadora invisible. Se había soltado el cabello oscuro, que caía ahora en ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que, a pesar del cansancio y la pobreza, poseía una dignidad real. «Levanta la cabeza, Julián», dijo ella. No fue una petición, fue una orden. Y lo más impactante no fue la osadía de la empleada, sino el tono de voz. Era una voz que venía del pasado, una voz que resonó en el cráneo de Julián, como una campana olvidada. El enfrentamiento. Julián se quedó paralizado un segundo antes de reaccionar. La incredulidad luchaba con la indignación en su cerebro aturdido. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo osaba esa mujer, en el momento más sagrado y doloroso de su vida, hablarle con esa familiaridad insolente? Levantó la cara, roja por el llanto y la ira renovada, dispuesto a destruir verbalmente a la intrusa, a echarla a patadas si era necesario. «¿Qué has dicho?», gruñó Julián, poniéndose de pie lentamente, tratando de recuperar su estatura y su dominio. «¿Quién te crees que eres para hablarme así? Te dije que te largaras». Pero Elena no retrocedió esta vez. No bajó la mirada. Sus ojos oscuros se clavaron en los de él con una intensidad que lo desarmó. No había miedo en ella, había juicio y había dolor. «Mírame bien, Julián», repitió ella con voz firme, aunque sus labios temblaban ligeramente. «No mires el uniforme. No mires los zapatos rotos. Mírame a los ojos». Julián frunció el ceño. La rabia inicial se convirtió en una confusión densa. Intentó desviar la mirada, volver a su hija, pero algo en la presencia de esa mujer lo obligaba a obedecer. La miró. Realmente la miró. Recorrió las líneas de su rostro. Vio la curva de sus pómulos, la forma de sus cejas, la profundidad de esa mirada color café. Y entonces, como un relámpago en una noche oscura, el recuerdo lo golpeó. El hospital desapareció por un segundo. De repente, Julián estaba sentado en una mesa vieja de formica en una cafetería de mala muerte en las afueras de la ciudad. Hacía 6 años. Frente a él, una chica joven, hermosa y aterrorizada, lloraba mientras él le deslizaba un sobre con dinero sobre la mesa pegajosa. «Es lo mejor para los dos»,
le había dicho él con frialdad aquel día. Mis padres jamás lo aceptarían. Eres la hija de la cocinera, Elena. Esto no tiene futuro. Toma el dinero. Vete. Soluciona el problema y empieza de nuevo lejos de aquí. El recuerdo fue tan vívido que Julián sintió náuseas. La chica de la cafetería, la hija de la cocinera de su finca de verano. La aventura de un verano que se convirtió en un embarazo inconveniente. Él pensó que ella había abortado. Pensó que había desaparecido. ¿Elena? El nombre salió de su boca como un susurro estrangulado, cargado de incredulidad. ¿Elena, la de la finca? Ella asintió lentamente, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, brillando bajo la luz clínica. «¿Me reconoces?», dijo ella con amargura. «Tardaste 5 años y una tragedia para verme, pero me reconoces». Julián retrocedió, chocando contra el carrito de medicinas. El mundo se tambaleaba. «Pero tú te fuiste», balbuceó él, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas imposible. «Te di el dinero. Te dije que... Pensé que lo habías solucionado». «¿Solucionado?», Elena soltó una risa seca y dolorosa. «¿Así le llamas a una vida? ¿Un problema a solucionar?». «No, Julián, no solucioné nada. Tuve a mi hija, sola, en un hospital público, sin epidural, sin nadie que me tomara la mano». Julián miró a Sofía, luego a Elena, y luego de vuelta a Sofía. El parecido. Dios mío, el parecido. El cabello rubio era de los Santoro, pero la nariz, la boca, eran de Elena. ¿Cómo no lo había visto antes? «Espera». Julián levantó las manos, temblando. «Si tú la tuviste, ¿cómo es que...?» «Mis abogados dijeron que el bebé había muerto al nacer. Me trajeron el certificado. Luego, meses después, dijeron que había una adopción privada disponible, una niña que necesitaba un hogar. Yo la adopté legalmente sin saber». Elena dio un paso adelante, y la furia en sus ojos se encendió con más fuerza. «¿Tus abogados?», interrumpió ella. «Tus abogados fueron al hospital benéfico donde di a luz. Me dijeron que mi bebé había nacido con una malformación cardíaca y había muerto a los minutos. Ni siquiera me dejaron ver el cuerpo. Dijeron que ellos se encargarían del entierro porque yo no tenía dinero». La voz de Elena se quebró, pero recuperó la fuerza con un grito ahogado. «Me la robaron, Julián. Tus hombres me dijeron que mi hija estaba muerta y te la entregaron a ti para que jugaras al Padre Perfecto y limpiaras tu conciencia». El silencio que siguió a esa revelación fue absoluto. Ni siquiera las máquinas parecían hacer ruido. Julián estaba pálido como un cadáver. La magnitud de la mentira sobre la que había vivido los últimos 5 años lo aplastaba. Había criado a su propia hija biológica pensando que era adoptada, mientras la madre biológica, engañada y destrozada, fregaba los suelos del mismo hospital donde la niña ahora moría. «Yo no sabía», susurró Julián, y por primera vez decía la verdad. «Te juro por mi vida que yo no sabía lo del robo. Yo solo quería ser padre. Pensé que tú no la querías». «¡Mentira!», gritó Elena. «Siempre la quise. He pasado 5 años buscando en cada orfanato, en cada registro, sintiendo en mi corazón que ella estaba viva. Y míranos ahora. El destino es cruel, Julián. Tienes todo el dinero del mundo, y sin embargo, eres el hombre más pobre que conozco». El monitor de Sofía emitió una alarma aguda. «Beep, beep». El ritmo cardíaco bajaba peligrosamente. 40 pulsaciones por minuto. El doctor Valdés entró corriendo, alertado por la telemetría central. «¡Está entrando en paro!», gritó el médico. «¡Carro de paro, ahora!». Julián se desesperó. Agarró al médico por la solapa de la bata. «¡Haga algo! ¡No la deje morir!». «No hay nada que hacer sin sangre compatible para estabilizarla antes del trasplante», gritó el médico empujando a Julián. «¡Sus órganos no responden!». Fue entonces cuando Elena se movió. Con una calma que contrastaba con el caos de la habitación, se arremangó la manga izquierda de su uniforme viejo y desgastado, exponiendo un brazo delgado, donde las venas se marcaban azules y claras bajo la piel pálida. Se paró frente al médico y a Julián,
interponiéndose como un escudo humano. «Doctor», dijo Elena, con una autoridad que hizo que el jefe de trasplantes se detuviera en seco. «Deje de buscar en computadoras. La sangre que necesita está aquí». Julián la miró, con los ojos desorbitados. «¿Elena?», susurró. Ella se giró hacia él por última vez antes de dirigirse al médico. Su mirada ya no tenía odio, solo una determinación infinita. «Tu dinero no sirve aquí, Julián. Tus millones no pueden comprar ni un segundo de vida. Pero mi sangre». Elena miró a su hija moribunda. «Mi sangre es su sangre. Soy O negativo, subtipo Bombay, igual que ella. Lo sé porque los médicos se sorprendieron cuando nació». Miró al doctor Valdés, extendiendo su brazo. «Soy su madre biológica. Conécteme a ella. Ahora». El médico miró a Julián buscando confirmación, atónito por la escena de telenovela que se desarrollaba frente a él en medio de una crisis médica. Julián, con lágrimas corriendo por su rostro desfigurado por el dolor, asintió frenéticamente. Cayó de rodillas frente a la mujer que había despreciado, frente a la limpiadora que ahora tenía el poder de Dios en sus manos. «Hazlo», suplicó Julián con la voz rota. «Por favor, Elena, sálvala. Sálvanos». Elena no esperó más. Se subió a la camilla vacía que estaba al lado de Sofía, ignorando el protocolo, ignorando su propia debilidad por no haber comido en todo el día. «Sácame hasta la última gota si es necesario», le dijo al médico mientras la enfermera le ligaba el brazo. «Pero mi hija no se muere hoy». La aguja perforó la piel de Elena. La sangre roja, viva y poderosa, comenzó a fluir por el tubo transparente, corriendo hacia el cuerpo de la pequeña heredera. En esa habitación de lujo, la distinción entre rico y pobre se borró. Solo quedaba la vida, fluyendo de una madre a una hija, mientras el millonario observaba desde el suelo, comprendiendo finalmente el verdadero precio del amor. La mesa vieja y el contrato roto. El silencio que siguió a la inserción de la aguja fue denso, casi líquido, llenando cada rincón de la suite hospitalaria. El tubo de plástico transparente, antes vacío e invisible, se tiñó repentinamente de un rojo carmesí oscuro y vital. Era un hilo de vida conectando dos mundos que nunca debieron separarse. Julián Santoro observaba ese flujo con una mezcla de fascinación y horror, incapaz de apartar la vista de la sangre que salía del brazo maltratado de la mujer a la que había humillado minutos antes. El doctor Valdés trabajaba con una eficiencia febril, gritando órdenes en voz baja a las enfermeras. «Tipificación rápida confirmada en la bolsa de prueba», anunció una enfermera con la voz temblorosa por la incredulidad. «O negativo, fenotipo Bombay. Doctor, es idéntica. Es un milagro estadístico». «No es un milagro», murmuró el doctor, ajustando el caudal de la transfusión. «Es biología materna. Conecten el bypass al hígado de la niña. Si esto funciona, ganaremos las horas necesarias para que el órgano se regenere o para estabilizarla para el trasplante parcial». Mientras la ciencia intentaba reparar el daño en el cuerpo de Sofía, la mente de Julián se fracturó. El sonido de las máquinas pasó a un segundo plano y de repente, el olor a antiséptico del hospital desapareció. En su lugar, su memoria olfativa lo traicionó, trayéndole un aroma rancio a café quemado y grasa vieja. Julián cerró los ojos y, sin quererlo, viajó 6 años atrás en el tiempo. Ya no estaba en el hospital. Estaba sentado en una silla de metal oxidado en aquella cafetería de carretera. El Paso, un lugar al que jamás iría si no fuera porque necesitaba anonimato. Frente a él estaba Elena, pero no la Elena desgastada y endurecida que ahora yacía en la camilla. Era una Elena de 22 años, con el rostro fresco, las manos suaves y un vestido de flores barato que él siempre había considerado cursi. En el recuerdo, la mesa entre ellos era vieja, de formica descarapelada, pegajosa al tacto. Una mosca zumbaba insistentemente alrededor del azucarero. «Estoy embarazada, Julián», había dicho ella. Su voz en aquel entonces era dulce, llena de un miedo esperanzado. Ella creía, ingenuamente, que él se alegraría. Creía en los cuentos de hadas donde el príncipe se enamora de la criada.
Julián se vio a sí mismo en ese recuerdo y sintió ganas de vomitar. Se vio sacando su chequera, la misma actitud prepotente que había tenido hoy. Se escuchó a sí mismo decir las palabras que condenarían su alma. No seas ridícula, Elena. Tengo un futuro. Mi familia tiene un apellido. Tú eres... Bueno, tú eres tú. Esto no puede pasar. Recordó cómo deslizó el cheque sobre la mesa vieja. Un cheque por una suma que para ella era una fortuna, pero para él era cambio de bolsillo. Recordó cómo ella no tocó el dinero. Solo lloró. Un llanto silencioso, digno, que él interpretó como debilidad, cuando en realidad era la decepción de ver al hombre que amaba transformarse en un monstruo. Él se levantó, dejó el dinero bajo el salero y se fue sin mirar atrás, convencido de que estaba arreglando un error. «Julián». La voz de Elena en el presente lo sacó violentamente de su trance. Julián abrió los ojos. Estaba de rodillas junto a las dos camas. Elena lo miraba, con la cabeza girada sobre la almohada. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos lo taladraban. «Te estás acordando, ¿verdad?», dijo ella. No era una pregunta. Julián asintió, incapaz de hablar. La garganta se le cerró con un nudo de culpa tan grande que apenas podía respirar. «La mesa vieja», susurró Julián, con la voz rota. «La cafetería en la carretera del sur. Ese día mataste a la chica ingenua que te amaba», dijo Elena con una frialdad que helaba la sangre. «Me dejaste ahí con un cheque que nunca cobré. Lo rompí en 1000 pedazos en el baño de esa misma cafetería. Trabajé fregando platos, limpiando casas, durmiendo en refugios para embarazadas. Y cuando ella nació, la voz de Elena se quebró, y el monitor cardíaco de su lado de la cama aceleró ligeramente, delatando su angustia. «Tus abogados», continuó ella, con veneno en cada sílaba. «Esos hombres de trajes caros que mandaste, aparecieron en el hospital público. Me dijeron que tú querías asegurarte de que el bebé tuviera un entierro digno. Yo estaba sedada, débil después de 20 horas de parto. Confié porque, a pesar de todo, pensé que tenías algo de humanidad». Julián se tapó la cara con las manos, sollozando. «No sabía que te habían mentido», gimió él. «Te juro que ellos me dijeron que habías renunciado a la niña. Me dijeron que la madre no la quería, que eras una drogadicta que había desaparecido. Me presentaron papeles falsos. Yo firmé la adopción creyendo que la estaba salvando del abandono». Elena soltó una risa amarga y débil. «Qué conveniente es la ignorancia de los ricos, Julián. Pagas a otros para que hagan el trabajo sucio y así no te manchas las manos de sangre. Pero la sangre siempre vuelve. Mírala». Elena señaló con la barbilla hacia el tubo rojo. «Ahora mi sangre está entrando en ella, la sangre que despreciaste». El doctor Valdés interrumpió la tensión emocional. Su voz era urgente pero optimista. «La presión arterial de Sofía está subiendo. El color está volviendo a sus mucosas. Los riñones están empezando a responder al estímulo de la nueva sangre. Es increíble. La compatibilidad es tan perfecta que el cuerpo de la niña lo está aceptando como si fuera propio, lo cual técnicamente lo es». Julián levantó la cabeza y miró a su hija. Efectivamente, el tono grisáceo de la muerte estaba retrocediendo. Una leve rubéola aparecía en sus mejillas. Era la vida regresando. Pero luego miró a Elena. El contraste era devastador. Mientras Sofía recuperaba el color, Elena lo perdía. Su piel, ya de por sí pálida por años de mala alimentación y trabajo excesivo en sótanos sin sol, se estaba volviendo del color de la cera. Sus labios estaban perdiendo el tono rosa, tornándose violáceos. «Doctor», dijo Julián, señalando a Elena con temor. Ella se ve mal». Elena cerró los ojos un momento, sintiendo un mareo intenso que hacía girar la habitación. «Estoy bien», mintió ella apretando los dientes. «No pare, siga sacando». Pero Julián vio algo más. Vio las manos de Elena. Las manos que habían limpiado sus oficinas, los suelos de este hospital, las manos que él había pisoteado metafóricamente. Eran manos trabajadoras, con las uñas cortas y limpias, pero con la piel seca. Y ahora,
Esas manos temblaban con espasmos involuntarios. La realidad de la situación golpeó a Julián con la fuerza de un tren. Él había vivido en una burbuja de egoísmo, creyendo que sus problemas eran los únicos que importaban. Y ahora, la mujer a la que había descartado como basura estaba dándolo todo, literalmente vaciándose, para salvar lo único que él amaba. La balanza moral se había inclinado tanto que Julián se sentía diminuto, insignificante ante la grandeza de esa mujer humilde. El peso del sacrificio. El monitor conectado a Elena empezó a emitir un pitido de advertencia. No era la alarma de paro cardíaco, pero sí una alerta de hipotensión severa. Presión sistólica bajando a 80/50, anunció la enfermera mirando al doctor Valdés con preocupación. Doctor, su hematocrito ya estaba bajo antes de empezar. En su ficha de empleada consta que tiene anemia crónica. No está comiendo bien. El doctor Valdés detuvo su actividad y miró a Elena con severidad profesional. Puso su mano sobre la frente de ella. Estaba fría y sudorosa. Elena, dijo el médico, usando su nombre por primera vez con respeto. Tenemos que detenernos. Has donado casi medio litro. En tu estado, con tu nivel de desnutrición, si sacamos más, tu corazón podría entrar en shock hipovolémico. Podrías entrar en paro. Julián se levantó de golpe, el pánico reflejado en sus ojos. ¿Qué quiere decir?, preguntó Julián. ¿Que ella puede morir? Quiere decir que su cuerpo no tiene reservas, explicó el médico, mirando a Julián con una mezcla de acusación y realidad. Usted está bien alimentado, señor Santoro. Ella no. Su cuerpo está al límite. ¡No pare! La voz de Elena sonó sorprendentemente fuerte para alguien que se estaba desvaneciendo. Abrió los ojos y agarró la muñeca del médico con una fuerza desesperada. No me importa lo que me pase. Mire a la niña, aún no está estable. Si para ahora todo habrá sido en vano. El médico dudó. Miró el monitor de Sofía. Tenía razón. La niña estaba mejorando, pero aún estaba en la zona de peligro. Necesitaba un poco más, tal vez otros 200 mililitros para purgar las toxinas críticas. Elena, es peligroso, insistió el médico. Es mi hija, gritó ella, y el esfuerzo la hizo toser. Usted tiene hijos, doctor. Lo sé porque veo las fotos en su escritorio cuando limpio su oficina por las noches. Dígame, ¿pararía usted? Si fuera su hijo, ¿pararía? El silencio del doctor fue la respuesta. Bajó la mirada, derrotado por la lógica del amor absoluto. Monitoricen su corazón al segundo, ordenó el médico a las enfermeras. Si baja de 70 la sistólica, desconectamos, quiera ella o no. La transfusión continuó. Julián observaba la escena sintiéndose la persona más miserable sobre la faz de la tierra. Se acercó al lado de la cama de Elena. Quería tocarla, quería confortarla, pero sentía que sus manos estaban sucias, indignas. Elena, susurró Julián, con lágrimas cayendo libremente sobre su traje de $3,000. Por favor, no te mueras. Te daré lo que quieras, te daré millones, te compraré una casa, comida, los mejores médicos, nunca más tendrás que trabajar, nunca más tendrás que pasar hambre. Elena giró la cabeza lentamente hacia él. Su visión estaba borrosa. Veía a Julián como una mancha azul y borrosa, pero escuchaba su desesperación. Una triste sonrisa se dibujó en sus labios pálidos. Sigues sin entenderlo, susurró ella, con voz pastosa. Sigues creyendo que todo se arregla firmando cheques. Cállate, Julián. Cállate y mira a nuestra hija. Es lo único que has hecho bien en tu vida. Julián bajó la cabeza, aceptando el regaño. Se quedó allí, de pie, vigilando cada gota de sangre que salía de Elena. Cada gota era una sentencia, una acusación. Se dio cuenta de que él era el villano de su propia historia. Él era el monstruo que había creado esta situación. Si no la hubiera abandonado, si no hubiera sido un cobarde hace 6 años, Sofía y Elena estarían sanas, juntas, tal vez felices. El tiempo se estiró. Elena empezó a temblar violentamente. El frío le calaba los huesos. Tengo frío, murmuró cerrando los ojos. Julián reaccionó instantáneamente.
Se quitó su saco de sastre, esa prenda de lana fina italiana que era un símbolo de su estatus, y lo colocó con cuidado sobre el cuerpo de la limpiadora. Luego se quitó la corbata de seda para que no le estorbara, y empezó a frotar los pies de Elena a través de las sábanas, tratando de darle calor, tratando de ser útil de la manera más básica y humana posible. «Aquí estoy», dijo Julián. «Estoy aquí. No te duermas, Elena. Mírame. Insúltame si quieres. Ódiame. Pero no cierres los ojos. Está muy oscuro», susurró ella. La máquina de Elena pitó más rápido. «Bip, bip, bip». «Presión crítica», gritó la enfermera. 60/40. Está perdiendo la conciencia. «Corten la transfusión», ordenó el doctor Valdés. «Ahora. Ya tenemos suficiente para la niña. Atención a la madre. Traigan epinefrina». El caos estalló. Las enfermeras desconectaron el tubo del brazo de Elena. La sangre dejó de fluir hacia Sofía, pero el daño en Elena ya estaba hecho. Su cabeza cayó inerte hacia un lado. Su mano, que había estado apretando la sábana, se relajó y cayó colgando fuera de la cama. «¡Elena!», gritó Julián, agarrando su mano inerte. Estaba helada. «¡Elena, no! ¡No me hagas esto! ¡No puedes salvarla y morirte tú! ¡No es justo! ¡Atrás, señor Santoro!». El médico lo empujó con fuerza. «¡Necesito espacio! ¡No tiene pulso radial!». Julián fue empujado contra la pared. Desde allí, vio cómo empezaban las maniobras de reanimación sobre la mujer que, hace solo una hora, estaba limpiando el suelo bajo sus pies. Vio cómo le colocaban una mascarilla de oxígeno, cómo le inyectaban fluidos a presión. Y al otro lado, en la otra cama, vio el milagro. Sofía se movió. Un pequeño movimiento de su mano. Sus párpados aletearon. La sangre de su madre había funcionado. La vida había sido transferida. Un intercambio equivalente, cruel y perfecto. Julián se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, abrazando sus rodillas como un niño pequeño. Miró al techo rezando a un Dios en el que no había pensado en años. «Llévame a mí», pensó. «Si alguien tiene que pagar por esto, llévame a mí. Tengo todo el dinero del mundo, pero no valgo nada. Ella no tiene nada, y lo vale todo. No te la lleves a ella. Por favor, no te la lleves a ella». La habitación se llenó del sonido de las órdenes médicas y el silbido del oxígeno, mientras el destino de la familia Santoro pendía de un hilo invisible, oscilando entre la tragedia absoluta y la redención. El sacrificio, la vida por la vida. El caos en la habitación 504 no se parecía a nada que Julián Santoro hubiera presenciado en sus años de negociaciones hostiles o crisis bursátiles. Aquello era una guerra biológica, cruda y sin filtros, librada en el campo de batalla de dos cuerpos femeninos conectados por un destino cruel y una manguera de plástico. «Adrenalina a 1 miligramo 4 ya», bramó el doctor Valdés, su voz perdiendo la compostura académica para transformarse en el rugido de un general bajo asedio. «Trendelenburg, eleven las piernas. Necesitamos retorno venoso al cerebro». Las enfermeras se movían como borrones blancos alrededor de la cama de Elena. El sonido del monitor cardíaco de ella era un zumbido errático, una alarma continua que taladraba los tímpanos. Beep, beep. Era el sonido de un corazón que se rinde, un motor que se ha quedado sin combustible en medio de la autopista. Julián, arrinconado contra la pared revestida de madera de nogal, observaba la escena con una parálisis aterradora. Sus ojos saltaban de una cama a la otra, incapaz de procesar la dicotomía brutal que tenía ante sí. A la derecha, el milagro. La bolsa de transfusión, ahora vacía y colapsada como un pulmón sin aire, colgaba del soporte metálico. Esa sangre, oscura, densa y cargada de vida, ya no estaba en Elena. Estaba circulando furiosamente por el pequeño cuerpo de Sofía. Y el efecto era sobrenatural. Donde antes había una palidez cerosa, casi gris, ahora comenzaba a florecer un tono rosado en las mejillas de la niña. El monitor de Sofía, que minutos antes anunciaba la muerte, ahora marcaba un ritmo fuerte, constante, rítmico, bip, 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 como un reloj suizo recién reparado. A la izquierda, la tragedia. Elena parecía haberse encogido.
Sin la sangre que le daba volumen y calor, su piel se había vuelto traslúcida, revelando la red de venas azules bajo la superficie. Sus labios estaban morados. Sus ojos, entreabiertos pero sin foco, miraban hacia un punto infinito en el techo, vacíos de conciencia. «¡No tenemos presión!», gritó la enfermera jefe, presionando la mascarilla de oxígeno contra el rostro de Elena con fuerza. «La sistólica ha caído a 40. Está en choque hipovolémico severo. Su cuerpo no tenía reservas, doctor. Está vacía. Canalicen otra vía», ordenó Valdés, sudando. «Pasen solución salina a chorro. Necesitamos volumen. Vamos, mujer, no te rindas ahora». Julián sintió que las piernas le fallaban y se deslizó hasta quedar de rodillas. El mármol frío traspasó la tela de su pantalón de diseño, pero no le importó. «Toma mi sangre», balbuceó Julián gateando hacia el médico, agarrando la bata blanca con manos desesperadas. «Doctor, tome la mía. Tengo litros. Soy fuerte. Sáquemela a mí». Valdés se giró furioso y le dio un empujón para apartarlo. «Usted no es compatible, maldita sea», le gritó el médico. «Su sangre la mataría. Apártese o haré que seguridad lo saque. Nos está estorbando». Julián retrocedió, sintiéndose más inútil que nunca. Él, el hombre que podía comprar edificios enteros, no podía donar ni una gota de su propia esencia para salvar a la mujer que moría por salvar a su hija. Era la humillación definitiva. Su sangre azul, su linaje aristocrático, sus genes de ganador. Todo era basura inservible en esa habitación. La única sangre que valía, la única sangre que tenía el poder de comprar la vida, era la sangre de la limpiadora. La sangre de la pobreza, del sufrimiento, de la resistencia. Vio cómo el cuerpo de Elena se sacudía violentamente sobre la camilla cuando una enfermera le inyectaba un estimulante directo al corazón. «Vamos, Elena», susurró Julián, con las manos juntas en una plegaria torpe. «No te vayas. Por favor, no te vayas. No puedes dejarme con esta deuda. No puedes salvarla y luego morirte. Eso no es justo». De repente, el monitor de Elena dejó de pitar rítmicamente y emitió un sonido agudo y continuo. Una línea plana verde cruzó la pantalla. «¡Asistolia!», gritó alguien. El tiempo se congeló. Julián dejó de respirar. Vio cómo el doctor Valdés entrelazaba sus manos, las colocaba sobre el pecho de Elena, justo encima de su uniforme de limpieza desgastado, y comenzaba a comprimir. 1, 2, 3, 4. El sonido de las costillas crujiendo bajo la presión fue un sonido seco, horrible, que Julián supo que recordaría hasta el día de su muerte. «¡Carga a 200!», ordenó Valdés, deteniéndose para agarrar las palas del desfibrilador. «¡Cargado!», respondió la enfermera. «¡Fuera todos!». El cuerpo de Elena saltó sobre la cama con el impacto eléctrico. Cayó inerte de nuevo. La línea seguía plana. Julián se tapó la boca para no gritar. Miró a Sofía. La niña dormía plácidamente ahora, con el pecho subiendo y bajando con una normalidad insultante. Estaba viva, estaba salvada. Pero el precio... Dios mío, el precio. «¡Otra vez! ¡300!», gritó Valdés. ¡Zap! Otro salto. Otro silencio. Julián cerró los ojos. En la oscuridad de sus párpados vio la imagen de Elena fregando el suelo. La vio comiendo un sándwich a escondidas en el cuarto de limpieza. La vio sonriendo tímidamente hace 6 años. Y se dio cuenta, con una certeza que le desgarró el alma, de que nunca había conocido a nadie más fuerte, más noble y más valiente que esa mujer invisible. «¡Tenemos ritmo!», gritó la enfermera de repente, rompiendo la oscuridad. Julián abrió los ojos de golpe. El monitor había vuelto a la vida. Un pico débil, irregular, pero existente. Bip, bip, bip. El doctor Valdés soltó el aire que contenía y se secó el sudor de la frente con el antebrazo. «Está muy débil», dijo el médico respirando agitadamente. «Su corazón late, pero apenas. Ha entrado en coma. Su cerebro ha estado sin oxígeno crítico varios segundos y su nivel de hemoglobina es peligrosamente bajo. Necesita cuidados intensivos, ahora. ¿Se va a salvar?».
preguntó Julián desde el suelo, con la voz hecha un hilo. Valdés se giró hacia él. Su mirada era dura, sin concesiones. Ha vaciado su vida en esa niña, señor Santoro, literalmente. Ahora mismo, Elena está caminando por la cuerda floja. Si sopla el viento, se cae. Vamos a trasladarla a la UCI. Rece. Es lo único que le queda por hacer. Las puertas de la habitación se abrieron de par en par y un equipo de camilleros entró corriendo. En cuestión de segundos desconectaron a Elena de los monitores de pared y la conectaron a los portátiles. La levantaron, rodearon su cama y se la llevaron a toda velocidad por el pasillo, dejando tras de sí un rastro de envoltorios de jeringuillas y el eco de la muerte que había estado a punto de ganar. Julián se quedó solo en la habitación con Sofía. El silencio volvió, pero ya no era el mismo silencio. Ahora era un silencio pesado, cargado de culpa. Se levantó temblando y se acercó a su hija. Tocó su mejilla. Estaba tibia. Estaba viva. Pero cuando miró su mano, la mano con la que tocaba a su hija, le pareció verla manchada de sangre invisible. La sangre de Elena. La espera agónica. El pasillo de los ecos. Julián no pudo quedarse en la habitación. La presencia de la vida renovada de Sofía, irónicamente, le resultaba insoportable, porque le recordaba el costo de esa vida. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de la mirada inocente de la niña dormida, quien no sabía que su madre acababa de ser arrastrada al borde del abismo por ella. Salió al pasillo del hospital. Era un corredor largo, inmaculado, con suelos tan brillantes que reflejaban las luces fluorescentes del techo. A esa hora, la actividad había disminuido. El silencio era casi eclesiástico, roto solo por el sonido lejano de algún teléfono o el paso de algún médico de guardia. Julián caminó como un sonámbulo, arrastrando su saco de $3.000 por el suelo, sujetándolo por una manga como si fuera un trapo viejo. Se aflojó la corbata hasta casi quitársela. Sentía que se asfixiaba. A unos 10 metros de la puerta de la habitación 504, algo detuvo su marcha. Allí, aparcado contra la pared, olvidado en medio de la crisis, estaba el carrito de limpieza. Era un objeto feo, utilitario, de plástico gris y amarillo. Tenía colgado un mocho húmedo que goteaba lentamente sobre el suelo inmaculado, creando un pequeño charco sucio. Plic, plic, plic. Julián se quedó mirando el carrito como si fuera un monumento funerario. Ese era el trono de Elena. Ese era su despacho, su vehículo, su vida. Mientras él viajaba en limusinas y jets privados, ella empujaba ese trasto lleno de desinfectantes químicos y basura de otras personas. Se acercó lentamente, estiró la mano y tocó el mango del carrito. El plástico estaba desgastado, suavizado por el roce constante de las manos de ella. De repente, Julián sintió una necesidad voyerista y dolorosa de saber más, de entender quién era esa mujer a la que había ignorado durante 5 años mientras ella limpiaba sus huellas. En la parte trasera del carrito, medio escondida entre rollos de papel higiénico industrial y botellas de cloro, había una bolsa de tela. Era una bolsa vieja, descolorida, probablemente de algún supermercado barato. Julián miró a ambos lados del pasillo. Estaba solo. Con manos temblorosas, tomó la bolsa. Pesaba muy poco, casi nada. Se sentó en uno de los bancos de espera de plástico duro, con la bolsa en su regazo. La abrió. El contenido le golpeó el pecho con la fuerza de un mazo físico. Lo primero que sacó fue un Tupperware pequeño, rayado por el uso. Dentro había medio sándwich, pan blanco, una loncha fina de jamón barato, sin queso, sin mantequilla. Era su almuerzo. Julián recordó que el médico había dicho que estaba desnutrida. Recordó las cenas de $500 que él dejaba a medio comer en los restaurantes de la ciudad. Ella estaba sobreviviendo con las migajas del mundo, y aún así había tenido la fortaleza biológica para salvar a su hija. Dejó el sándwich a un lado, sintiendo náuseas por su propia opulencia. Metió la mano de nuevo. Sacó un monedero pequeño de vinilo rojo, con la cremallera rota. Lo abrió. Unas cuantas monedas, un billete de baja denominación arrugado y una tarjeta de transporte público recargable. Eso era todo su patrimonio líquido. Y entonces, sus dedos tocaron algo más.
Un papel doblado muchas veces, suavizado hasta tener la textura de la tela. Julián lo desdobló con cuidado, temiendo que se deshiciera. Era una fotografía. Una impresión barata, borrosa, tomada probablemente con un celular antiguo y luego impresa en papel normal. Julián ahogó un sollozo. En la foto aparecía un bebé recién nacido. Estaba envuelto en una manta de hospital genérica. Pero lo que destrozó a Julián no fue el bebé, sino la mano que sostenía al bebé. Era la mano de Elena, reconocible por una pequeña cicatriz en el pulgar que él había visto hace años. Y en la muñeca del bebé se veía claramente el brazalete de plástico del hospital público. Julián acercó la foto a sus ojos, forzando la vista. En el brazalete, escrito con bolígrafo azul, se leía «Niña Elena, 2.8 kg». No había nombre de padre, solo Niña Elena. Le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con una caligrafía temblorosa pero llena de amor, había una inscripción. Mi pequeña luz. Aunque me digan que te has ido, yo sé que respiras. Mamá te buscará hasta el último día de su vida. Te amo. La fecha escrita era el día del nacimiento de Sofía. 5 años atrás. Julián se rompió. Allí, en el pasillo aséptico del hospital más caro de la ciudad, el gran magnate se dobló sobre sí mismo, abrazando la foto contra su pecho, y lloró como un niño perdido. El dolor era físico. Le ardía el pecho. Había vivido una mentira. Había creído que era el Salvador, el padre adoptivo generoso que rescató a una niña no deseada. Pero la verdad, escrita en el reverso de una foto arrugada, era que él había sido el cómplice involuntario de un secuestro, de una crueldad inimaginable. Elena no había abandonado a la niña. Se la habían arrancado. Y durante 5 años, mientras él le compraba ponis y vestidos de diseñador a Sofía, Elena había estado ahí fuera, con su carrito de limpieza y su sándwich de jamón, buscándola, sintiéndola, amándola en la oscuridad. ¿Qué he hecho?, gimió Julián al pasillo vacío. Dios mío, ¿qué he hecho? Miró hacia la puerta de la UCE, donde ahora luchaban por la vida de Elena. No te mueras, le habló a la pared, a la distancia, al destino. Tienes que despertar. Tienes que despertar para que pueda pedirte perdón de rodillas el resto de mi vida. Tienes que despertar para decirle tú misma su nombre real. Luz. Se llama Luz. Julián sacó su propia cartera, de piel de cocodrilo, llena de tarjetas de crédito negras y platinas. La miró con asco. Sacó todo el efectivo que tenía, varios cientos de dólares, y trató de meterlos en el monedero de Elena. Pero se detuvo. ¿De qué servía? El dinero no cabía en ese monedero roto. El dinero no podía arreglar lo que estaba roto en esa historia. Volvió a guardar el dinero y cerró la bolsa de Elena con reverencia, como si contuviera las joyas de la corona. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, se puso de pie y se dirigió hacia la sala de espera de la UCI. Ya no caminaba como el dueño del hospital, caminaba como un hombre que debe una deuda impagable. Se sentó en la silla más incómoda, frente a las puertas batientes de la unidad de cuidados intensivos, y clavó la vista en el letrero luminoso de «No pasar». «No me voy a mover», dijo en voz baja, con una determinación nueva, feroz. «No me voy a mover hasta que salgas de ahí, y cuando salgas, juro que cambiaré el mundo para ti». La espera comenzó. Cada minuto era una hora. Cada vez que una enfermera salía, el corazón de Julián se detenía. La noche cayó sobre la ciudad, oscureciendo las ventanas, pero Julián no encendió ninguna luz. Se quedó en la penumbra, vigilando, haciendo guardia por la mujer que le había enseñado, en una sola hora, lo que significaba realmente ser rico. El despertar y la noche más larga. La noche cayó sobre la ciudad como un manto de plomo, pero dentro del hospital, el tiempo parecía haberse disuelto en un líquido espeso y aséptico. Para Julián Santoro, las horas no se medían en minutos, sino en latidos. Cada latido del monitor de Sofía era una victoria. Cada silencio en el pasillo de la unidad de cuidados intensivos era una tortura. Julián no durmió.
Se convirtió en un espectro que deambulaba entre dos mundos. Iba a la habitación 504, donde su hija dormía el sueño profundo de la recuperación, y luego caminaba arrastrando los pies hasta la sala de espera de la UCI, donde se sentaba en una silla de plástico rígido, con la vista clavada en las puertas batientes que lo separaban de Elena. Hacia las 3 de la madrugada, el silencio se rompió en la habitación de la niña. Julián estaba sentado junto a su cama, sosteniendo su mano pequeña, cuando sintió un ligero apretón. Fue un movimiento débil, casi imperceptible, como el aleteo de una mariposa, pero suficiente para enviar una descarga eléctrica por su columna vertebral. Julián levantó la cabeza de golpe. Los párpados de Sofía temblaban. ¿Sofía?, susurró, con el miedo atascado en la garganta. ¿Princesa? Lentamente, muy lentamente, los ojos de la niña se abrieron. Ya no tenían esa neblina grisácea de la muerte que los había cubierto horas antes. Estaban cansados, sí, y confundidos, pero brillaban con la luz inconfundible de la conciencia. El azul de sus iris parecía más intenso, más vivo. Sofía parpadeó, tratando de enfocar. Se pasó la lengua por los labios secos. «Papá». Su voz era un graznido áspero, pero para Julián sonó como el coro de 1000 ángeles. Julián rompió a llorar. No pudo evitarlo. Enterró la cara en el colchón, sollozando de alivio, besando los dedos pequeños de su hija. «Aquí estoy, mi amor. Aquí está papá. Estás bien. Estás viva». Sofía frunció el ceño ligeramente, mirando a su alrededor. Las máquinas ya no pitaban con alarma, sino con un ritmo constante y tranquilizador. Se llevó la mano al pecho, justo donde latía su corazón, bombeando la sangre nueva, la sangre de Elena. «Tengo sed», murmuró la niña. Julián se levantó de un salto, torpe por la emoción. Le sirvió un poco de agua con una pajita, sosteniendo el vaso con manos temblorosas mientras ella bebía con avidez. Verla tragar, verla respirar sin ayuda del oxígeno, era un milagro que Julián sabía que no merecía. «Papá», dijo Sofía después de beber, mirándolo con una seriedad extraña para una niña de 5 años. «Tuve un sueño raro». Julián le acarició el pelo, apartando los mechones rubios de su frente. «¿Qué soñaste, cariño?» «Soñé que estaba en un lugar muy frío y oscuro, y tenía mucho miedo», explicó ella con los ojos muy abiertos. «Pero luego vino alguien, una señora. Me abrazó muy fuerte y me dio calor. Me dijo que no me soltaría». Julián sintió un escalofrío. Se le heló la sangre. «¿Una señora?», preguntó con la voz quebrada. «¿Cómo era?». Sofía cerró los ojos tratando de recordar. Olía a limpio, como a jabón, y tenía las manos ásperas pero calentitas. Me dijo que se llamaba... no me acuerdo. Pero me dijo que yo era su luz. Julián tuvo que agarrarse al borde de la cama para no caerse. «Mi pequeña luz». La inscripción en la foto. La conexión entre madre e hija había trascendido la medicina. Había cruzado el umbral de la conciencia durante el coma. «Esa señora te salvó la vida, Sofía», dijo Julián, y por primera vez en su vida, decidió que no habría más mentiras. «Ella te dio su sangre para que tú pudieras despertar». «¿Dónde está?», preguntó la niña, buscando por la habitación. «Quiero darle las gracias». La pregunta golpeó a Julián como un puñetazo. Miró hacia la puerta, hacia el pasillo, hacia la UCI. Ella está descansando ahora», mintió a medias, tragando saliva. «Se cansó mucho ayudándote». En ese momento el buscapersonas del doctor Valdés sonó en el pasillo, seguido de pasos apresurados corriendo hacia la zona de intensivos. El corazón de Julián se detuvo. Besó la frente de Sofía rápidamente. «Duerme un poco más, mi amor. Papá tiene que ir a ver a la doctora. Vuelvo en un minuto». «No tengas miedo». Julián salió de la habitación y corrió. Corrió por el pasillo encerado, ignorando el protocolo, ignorando el decoro. Llegó a la sala de espera de la UCI justo cuando el doctor Valdés salía por las puertas batientes, quitándose una mascarilla quirúrgica. Su bata estaba manchada de sudor. Julián se detuvo en seco frente a él, jadeando, con el terror escrito en cada facción de su rostro. No se atrevía a preguntar.
Tenía miedo de que la respuesta fuera la definitiva. El médico lo miró. Sus ojos estaban rojos de cansancio. Suspiró profundamente y se pasó una mano por el pelo canoso. «Señor Santoro», empezó Valdés. «Dígame la verdad», interrumpió Julián temblando. «No me doré la píldora. ¿Está muerta?» El silencio duró 3 segundos eternos. «No», dijo el médico. Y Julián soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «No está muerta, pero ha sido una batalla campal». Valdés se apoyó en la pared, visiblemente agotado. Su corazón se detuvo 2 veces más durante la noche. Su cuerpo estaba tan agotado, tan vacío de nutrientes y de sangre, que simplemente no quería arrancar. Tuvimos que inducirle un coma farmacológico para que su cerebro no consumiera energía. Le hemos transfundido 3 unidades de concentrado de hematíes, pero su organismo está reaccionando lentamente. ¿Se va a recuperar?, preguntó Julián desesperado. Neurológicamente parece que no hay daños, lo cual es increíble considerando el tiempo que estuvo en paro, explicó el médico. Pero está extremadamente débil. Si sobrevive las próximas 12 horas sin otro evento cardíaco, podremos decir que está fuera de peligro inmediato. Pero, señor Santoro, ella no tiene a nadie. No tiene seguro médico. No tiene familia registrada. Julián se enderezó. La mención del dinero y la burocracia encendió una chispa de su antigua autoridad, pero esta vez dirigida hacia el bien. «Escúcheme bien, Valdés», dijo Julián con una voz de acero. «Ella me tiene a mí, y tiene a mi hija. Quiero que la traten como si fuera la presidenta del país. Quiero a los mejores especialistas. Quiero enfermeras dedicadas las 24 horas. No me importa lo que cueste. Venda mi helicóptero si hace falta. Pero esa mujer no se muere, ¿me entiende? Ella no se muere». El médico asintió, sorprendido por la intensidad del millonario. «Hacemos lo que podemos, Julián. Ahora mismo ha empezado a despertar del coma inducido. Está confundida, está asustada. Murmura nombres». «¿Puedo verla?», suplicó Julián. «Solo 5 minutos. Y prepárese. No se parece a la mujer que usted conocía». Julián entró en la UCI. El ambiente era diferente allí, más frío, más técnico, lleno de pitidos y luces azules. Caminó hasta el box número 3. Allí estaba Elena. Si antes le había parecido frágil, ahora parecía de cristal. Estaba conectada a un respirador que la ayudaba a inhalar, aunque ya respiraba por sí misma. Tenía vías en ambos brazos y en el cuello. Su piel era tan blanca que se confundía con las sábanas. Ya no llevaba el uniforme de limpieza azul y amarillo que la definía como la sirvienta. Llevaba una bata de hospital limpia. Su cabello estaba suelto, esparcido sobre la almohada como tinta negra. Julián se acercó con reverencia, como quien se acerca a un altar. Arrastró una silla y se sentó a su lado. Tomó su mano inerte, con cuidado de no mover los cables del oxímetro. Estaba fría, pero menos que antes. «Hola, Elena», susurró. Los párpados de ella se movieron. Lentamente, pesadamente, se abrieron. Sus ojos marrones vagaron por el techo, perdidos, hasta que encontraron el rostro de Julián. Tardó unos segundos en enfocarlo. No hubo odio en su mirada esta vez, solo un cansancio infinito. «La niña», fue lo único que logró articular, con la voz rasposa por el tubo que le acababan de quitar. «Está viva», dijo Julián, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Despertó. Me preguntó por ti. Dijo que soñó que un ángel la abrazaba. «Está bien, Elena. La salvaste. Lo hiciste». Elena cerró los ojos, y una lágrima solitaria se deslizó por su sien hasta perderse en su cabello. Una lágrima de alivio puro. «Gracias», susurró ella. «No». Julián apretó su mano. «No me des las gracias. Nunca me des las gracias. Soy yo quien debería pasar el resto de mi vida lavándote los pies. Perdóname, Elena. Perdóname por todo». Ella lo miró de nuevo, y con un esfuerzo sobrehumano, apretó muy levemente los dedos de Julián. «Tráela», susurró. «Quiero verla. Por si me voy. No te vas a ir a ningún lado», prometió Julián con fiereza. «Pero te la traeré. Te lo juro. El reencuentro,
Clímax emocional. La mañana había estallado por completo sobre la ciudad, inundando el hospital con una luz dorada y agresiva que no dejaba lugar a sombras. Era un nuevo día, en el sentido más literal de la palabra. Julián tuvo que librar una batalla burocrática y médica para cumplir su promesa. Los doctores de la UCI se negaban a dejar entrar a una niña recién salida de un fallo hepático. Los pediatras se negaban a dejar salir a Sofía de su habitación. Pero Julián Santoro no aceptó un no por respuesta. Amenazó con comprar el hospital y despedir a la junta directiva si no permitían ese encuentro. Al final, bajo la supervisión de 3 enfermeras y el propio doctor Valdés, se autorizó el traslado. La escena en el pasillo era conmovedora. Julián empujaba una silla de ruedas. En ella, Sofía, pequeña y aún pálida, pero erguida, sostenía un peluche que Julián había mandado traer de urgencia. Iba envuelta en una manta rosa, y sus ojos exploraban el mundo con la curiosidad de quien ha vuelto de la muerte. ¿Es aquí?, preguntó Sofía cuando se detuvieron frente a las puertas grandes de la UCI. Sí, mi amor, dijo Julián, agachándose para quedar a su altura. Escúchame, Sofía. La señora que vas a ver está muy enfermita. Tiene muchos cables y máquinas que hacen ruido. No te asustes, ¿vale? Las máquinas la están ayudando. No tengo miedo, dijo la niña con una valentía que desarmó a su padre. Ella me dio su sangre. Es mi amiga. Julián tragó el nudo en su garganta. Es más que tu amiga, Sofía. Es... Julián dudó. ¿Debía decírselo ahora? ¿Era demasiado pronto? Miró los ojos de su hija y vio la verdad reflejada en ellos. No tenía derecho a ocultarlo ni un segundo más. Ella es muy especial. Entremos. Las puertas se abrieron. El sonido de los ventiladores y monitores llenó el aire. Avanzaron lentamente hasta el box 3. Elena estaba despierta. Habían elevado ligeramente el cabecero de su cama. Cuando vio entrar la silla de ruedas, sus ojos se iluminaron con una intensidad que casi dolía ver. Intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. Su mano se levantó unos centímetros de la sábana y volvió a caer. Julián empujó la silla hasta dejarla pegada al borde de la cama de Elena. Puso el freno. Se hizo un silencio absoluto en el box. Las enfermeras y el médico se quedaron al fondo, respetando la sacralidad del momento. Sofía miró a la mujer en la cama. La miró con atención. Julián contuvo la respiración, temiendo que la niña rechazara a esa desconocida de aspecto demacrado. Sofía solía tener miedo de la gente enferma, pero Sofía no vio la enfermedad, vio a la persona. La niña estiró su mano pequeña y tocó el brazo de Elena, justo donde un gran hematoma marcaba el sitio de la vía. «Hola», dijo Sofía con voz dulce. Elena rompió a llorar en silencio. Sus labios temblaban tanto que no podía hablar. Solo devoraba con la mirada cada centímetro del rostro de la niña. La nariz, los ojos, el cabello. Era su bebé. Era su niña, viva, respirando, mirándola. «Hola, mi vida», logró susurrar Elena con la voz rota por el llanto. Sofía ladeó la cabeza, observándola con curiosidad. «Papá dice que tú me salvaste», dijo la niña. «Dice que me diste tu sangre». Elena miró a Julián por un segundo, agradecida, y luego volvió a Sofía. «Te daría todo lo que tengo, 1 y 1000 veces», dijo Elena. Sofía dejó el peluche a un lado y con un movimiento instintivo que nadie le había enseñado, se puso de pie sobre los reposapiés de la silla de ruedas para llegar más alto. Se inclinó hacia la cama. «Tienes la misma manchita que yo», dijo Sofía señalando el cuello de Elena, donde la bata se había abierto un poco. Elena se llevó la mano al cuello, tocando su marca de nacimiento, en forma de luna. Luego miró la de Sofía. «Sí», sonrió Elena entre lágrimas. «Somos iguales». Julián, de pie detrás de la silla, sintió que el momento había llegado. Puso una mano en el hombro de su hija y la otra, con suavidad, sobre la mano de Elena. «Sofía», dijo Julián con voz firme y clara, «tienes que saber la verdad. Esta señora no es solo quien te salvó». Sofía miró a su padre. «¿Quién es?». Julián miró a Elena a los ojos, pidiéndole permiso mudo.
Ella asintió levemente, aterrorizada y esperanzada a la vez. «Ella es tu mamá, Sofía», soltó Julián. La verdad quedó flotando en el aire, pesada y luminosa. «Tu verdadera mamá, la que te tuvo en su barriga, la que te buscó durante 5 años. Yo soy tu papá, pero ella es tu mamá». Sofía se quedó quieta. Miró a Elena con una intensidad nueva, procesando la información con su mente infantil pero intuitiva. Miró a la limpiadora que había visto tantas veces en los pasillos sin saludar, y de repente las piezas encajaron en su corazón. El sueño, el calor, la sangre. «¿Eres mi mamá?», preguntó Sofía en un susurro. Elena asintió, incapaz de contener los sollozos que sacudían su cuerpo débil. «Sí, mi amor. Soy yo. Soy mamá». Sofía no hizo más preguntas. No pidió explicaciones lógicas. Simplemente se inclinó hacia adelante, con cuidado de los cables, y abrazó el cuello de Elena. Apoyó su cabeza pequeña sobre el pecho de su madre, justo encima de su corazón. «Te encontré», susurró la niña. Elena cerró los ojos y envolvió a su hija con su brazo libre, enterrando la nariz en el cabello rubio de la pequeña, inhalando su olor. El olor a vida, el olor a milagro. «Me encontraste», repitió Elena llorando. «Me encontraste». Julián observaba la escena desde fuera, sintiéndose un intruso en su propia familia, pero al mismo tiempo sintiendo una paz que nunca había conocido. Vio cómo las manos de Elena, esas manos de trabajadora, acariciaban la espalda de Sofía con una ternura infinita. Vio cómo Sofía se aferraba a ella como si siempre hubiera sabido a quién pertenecía. El clímax emocional llenó la habitación. No había dinero en el mundo que pudiera comprar ese abrazo. La riqueza de Julián, sus millones, sus empresas, todo se desvanecía ante la pureza de ese vínculo biológico y espiritual. Julián se secó las lágrimas y se arrodilló junto a la cama, quedando a la altura de ellas. Rodeó con sus brazos a ambas, cerrando el círculo. «Nunca más», juró Julián, mirando a Elena a los ojos. «Nunca más nos vamos a separar. Lo juro por Dios». En ese abrazo de 3, en una sala de cuidados intensivos, con el sonido de los monitores como música de fondo, una familia rota por la mentira y el orgullo comenzaba a soldarse de nuevo, unida por la sangre y el perdón. La redención incompleta y la oferta rechazada. Habían pasado 3 semanas desde la noche en que la muerte rondó la habitación 504. 3 semanas de recuperación lenta, de cicatrices que cerraban en la piel pero que permanecían abiertas en el alma. El hospital, con su olor a antiséptico y sus luces fluorescentes, se había convertido en un hogar extraño para la familia recién formada. Elena ya no estaba en la UCI. La habían trasladado a una suite privada, contigua a la de Sofía. Su color había vuelto, aunque seguía delgada y frágil. Pasaba los días sentada en un sillón junto a la ventana, observando cómo Sofía, ya casi totalmente recuperada, dibujaba garabatos de colores en un cuaderno. La conexión entre ellas era absoluta, magnética. Bastaba una mirada para que se entendieran, como si los 5 años de separación no hubieran existido. Julián entró en la habitación esa tarde con un aire diferente. Llevaba un traje impecable, gris carbón, y un maletín de cuero bajo el brazo. Se había afeitado, peinado y recuperado esa aura de hombre de negocios que controla el mundo. Sin embargo, en sus ojos quedaba un rastro de inseguridad cuando miraba a Elena. Elena dejó de mirar a la niña y fijó sus ojos oscuros en él. Sabía que ese momento llegaría, el momento de arreglar las cosas. «Hola», dijo Julián, cerrando la puerta con suavidad para no interrumpir a Sofía, que tarareaba una canción mientras pintaba un sol amarillo. «Hola, Julián», respondió Elena con voz tranquila. Julián se sentó frente a ella, colocando el maletín sobre sus rodillas como un escudo. Carraspeó, nervioso. «El doctor dice que te darán el alta mañana», comenzó él. «Sofía también podrá salir. Sus niveles hepáticos son perfectos. Es el final de la pesadilla, el final del hospital», corrigió Elena. «La vida real empieza afuera».
Exacto. Y por eso estoy aquí. Julián abrió el maletín y sacó una carpeta de terciopelo azul con el logotipo de su bufete de abogados personal. La puso sobre la mesita de centro, empujándola hacia ella. He estado ocupado preparando esto. Quiero que todo esté listo para cuando salgas. Elena miró la carpeta sin tocarla. ¿Qué es esto? Tu futuro, Elena. Y el de nuestra hija. Julián hablaba rápido, con la emoción de quien cree estar dando la mejor noticia del mundo. Ahí dentro hay escrituras. He puesto la mansión de los Altos a tu nombre. Es la casa más grande de la ciudad. Tiene 7 habitaciones, piscina y un jardín enorme para Sofía. También hay una cuenta fiduciaria con $10 millones a tu nombre, de acceso inmediato. Y Julián hizo una pausa, sacando una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo. ¿Y esto? Abrió la caja. Un anillo de diamantes, obscenamente grande y brillante, destelló bajo la luz de la tarde. «Cásate conmigo, Elena», dijo Julián. No era una pregunta romántica, era una propuesta de reparación. Sé que no empezamos bien, sé que fui un monstruo, pero quiero arreglarlo. Quiero darte el lugar que mereces. Serás la señora Santoro. Nunca más tendrás que limpiar un suelo. Tendrás servicio, chofer, viajes. Te daré el mundo entero para compensar lo que te quité. Julián la miró esperando una sonrisa, lágrimas de gratitud, un sí emocionado. Esperaba la reacción de alguien que ha sido pobre toda su vida y de repente gana la lotería. Pero Elena no sonrió, ni siquiera miró el anillo. Su mirada seguía fija en los ojos de él, y se fue endureciendo lentamente. ¿Crees que puedes comprar el perdón, Julián?, preguntó ella en voz baja. La sonrisa de Julián vaciló. No es comprar, es compensar. Es asegurarme de que estéis bien. Te estoy ofreciendo todo lo que tengo. Elena se levantó lentamente del sillón. Caminó hacia la carpeta azul. La abrió. Miró los documentos llenos de sellos notariales y cifras con muchos ceros. Luego, con una calma aterradora, cerró la carpeta y se la devolvió a Julián. «No lo quiero», dijo ella. Julián parpadeó, atónito. «¿Qué? ¿Cómo que no lo quieres?» «Son $10 millones, Elena. Es la vida resuelta. Es tu vida resuelta, Julián. Es tu conciencia lavada con dinero». Elena cruzó los brazos sobre su pecho, ese mismo pecho que había soportado la reanimación cardíaca por su hija. «¿Crees que si me cubres de diamantes y me metes en una jaula de oro, la cicatriz de mi alma desaparecerá? ¿Crees que si me conviertes en una señora rica, olvidarás que me dejaste tirada en una cafetería con un cheque miserable hace 6 años? Estoy tratando de hacer lo correcto», exclamó Julián, levantando la voz, frustrado porque su fórmula habitual no funcionaba. «Te quiero cuidar». «¿Cuidarme?». Elena soltó una risa amarga. «Julián, casi muero en esa camilla hace 3 semanas, y no tuve miedo de morir. Tuve miedo de que mi hija se quedara sola contigo en ese mundo frío y vacío que has construido». Elena se acercó a la mesa donde Sofía dibujaba. Acarició el pelo de la niña, quien seguía absorta en su mundo de colores. «Mira a tu hija, Julián. Ella no sabe cuánto cuesta tu traje. No sabe que tienes un helicóptero. Ella solo sabe que yo le di calor cuando tenía frío. Ella quiere una madre y un padre, no un banco y una tarjeta de crédito». Se giró hacia él, con los ojos llenos de una determinación feroz. «No me voy a casar contigo por culpa, y no voy a aceptar tu dinero sucio para convertirme en un adorno en tu mansión. Si quieres que seamos una familia, si realmente quieres ser parte de la vida de Luz, las reglas van a cambiar». Julián se quedó paralizado, con el anillo aún en la mano. Se sentía pequeño. «¿Qué quieres decir?», preguntó él. «Quiero decir que rechazo tu dinero. Rechazo la mansión. Rechazo los criados». Elena dio un paso hacia él. «Si quieres estar con nosotras, tendrás que salir de tu trono. Nos iremos lejos. A una casa normal, sin servicio. Tú aprenderás a cocinarle a tu hija. Tú aprenderás a lavarle la ropa. Tú aprenderás lo que es el trabajo real, el cuidado real. Pero mi empresa, mis negocios», balbuceó Julián, aterrado ante la idea de perder su identidad.
Tu empresa casi te cuesta a tu hija, porque estabas demasiado ocupado haciendo dinero como para darte cuenta de lo que realmente importaba, sentenció Elena. Tienes que elegir, Julián, aquí y ahora. Puedes quedarte con tu imperio, tu soledad y tus cheques, o puedes venir con nosotras y empezar de cero, como un hombre de verdad, no como un millonario. El silencio en la habitación fue denso. Sofía dejó de pintar y levantó la vista, mirando a su padre con sus grandes ojos azules. «Papá», dijo la niña, «¿vienes a casa con nosotras?» Julián miró el anillo de diamantes en su mano. Brillaba con una luz fría, perfecta y muerta. Luego miró a Elena, con su bata de hospital, sus manos desgastadas y su dignidad inquebrantable. Y finalmente miró a Sofía. Sintió un peso enorme en el pecho, el peso de toda una vida persiguiendo sombras de éxito. Y de repente sintió el deseo desesperado de soltarlo. Con un movimiento lento, cerró la cajita de terciopelo. La dejó sobre la mesa, al lado del maletín. «¿De verdad crees que puedo hacerlo?», preguntó Julián, con la voz rota, despojado de su arrogancia. «No sé cómo ser normal. No sé cómo ser el hombre que necesitas». Elena suavizó su expresión. Se acercó a él y, por primera vez, le tocó el rostro con ternura. «Te enseñaré», dijo ella. «Pero tienes que prometerme que el Julián Santoro que compraba personas murió en esa sala de espera». Julián cerró los ojos y asintió, dejando caer una lágrima. «Murió», susurró. «Te lo prometo». La resolución final y epílogo. 1 año después. El sonido no era el de monitores cardíacos, ni el de teléfonos de oficina sonando sin parar. Era el sonido del viento moviendo las hojas de los olivos y el risa cristalina de una niña corriendo. La casa no era una mansión. Era una finca antigua restaurada, de paredes de piedra y vigas de madera, situada en un valle verde y soleado, lejos del ruido de la ciudad, lejos de los rascacielos de cristal y acero. No había mármol italiano en el suelo, sino baldosas de barro cocido que guardaban el calor del sol. En el jardín trasero, bajo la sombra de una parra frondosa, una mesa de madera rústica estaba preparada para el almuerzo. No había cubiertos de plata ni manteles de hilo bordado. Había platos de cerámica pintados a mano y vasos de vidrio grueso llenos de limonada casera. Julián salió de la casa cargando una fuente grande de ensalada. Llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta blanca de algodón, manchada ligeramente de tierra y aceite de oliva. Sus manos, antes suaves y manicuradas, ahora tenían callos. Callos de trabajar la huerta, de reparar la valla, de cortar leña. Su rostro estaba bronceado por el sol, y las líneas de tensión perpetua que antes marcaban su frente habían desaparecido, reemplazadas por arrugas de expresión alrededor de los ojos que denotaban risa. Dejó la ensalada en la mesa y miró hacia el campo de flores silvestres. «¡A comer!», gritó, haciendo bocina con las manos. De entre las flores altas salieron 2 figuras. Sofía, ahora con 6 años, corría con las rodillas sucias de hierba y el pelo rubio revuelto, persiguiendo a un perro mestizo que ladraba feliz. Detrás de ella, caminando con paso tranquilo y una sonrisa radiante, venía Elena. Elena ya no parecía la mujer frágil del hospital, y mucho menos la limpiadora invisible del pasado. Llevaba un vestido sencillo de lino color lavanda que se movía con la brisa. Su pelo negro brillaba bajo el sol, suelto y libre. Se veía saludable, fuerte, plena. Era la reina indiscutible de ese pequeño reino de paz. Sofía llegó corriendo y se lanzó a los brazos de Julián, quien la levantó en el aire con facilidad, haciéndola girar. «¡Papá! ¡Mira lo que encontramos!», gritó Sofía, mostrando una piedra con forma de corazón. «Mamá dice que es un tesoro». «Y lo es», dijo Julián, besando la mejilla sucia de su hija. «Todo aquí es un tesoro». Elena llegó a la mesa y le dio un beso suave a Julián en los labios. Un beso natural, cotidiano, lleno de un amor que se había forjado en el fuego de la adversidad. «Huele bien», dijo ella, mirando la comida. «¿Has usado el romero del huerto?» «El que plantamos juntos», asintió Julián, sirviendo limonada en los vasos. Se sentaron a comer. No había mayordomos sirviendo.
Se pasaban los platos unos a otros. Hablaban de cosas simples, de cómo los tomates estaban madurando, de la escuela del pueblo donde Sofía había hecho amigos nuevos que no la juzgaban por su apellido, de la reparación del tejado del granero. Julián observó la escena mientras masticaba. Miró a su mujer y a su hija riéndose por una broma tonta. Recordó su vida anterior, las cenas de gala, los consejos de administración, la soledad gélida de su ático de lujo. Recordó los millones en el banco que nunca le dieron ni un segundo de la paz que sentía ahora al comer una ensalada preparada con sus propias manos. Su mirada se desvió hacia un rincón del porche. Allí, colgados en un clavo oxidado como un recordatorio, estaban los viejos guantes amarillos de goma. Los guantes de limpieza que Elena usaba el día que salvó a Sofía. Julián los había guardado, no para usarlos, sino para no olvidar nunca de dónde venía la verdadera nobleza. Elena notó que él se había quedado callado y le tomó la mano sobre la mesa. «¿En qué piensas?», preguntó ella suavemente. Julián apretó su mano, sintiendo la calidez de su piel, esa piel que escondía la sangre que corría por las venas de ambos, madre e hija. «Pienso en que fui el hombre más tonto del mundo», dijo Julián, con una sinceridad que le humedeció los ojos. «Pasé años acumulando fortuna, creyendo que el éxito se medía en ceros. Y resulta que la verdadera riqueza estaba fregando el suelo a mi lado, y yo estaba demasiado ciego para verla». Elena sonrió, y en esa sonrisa estaba toda la redención que él necesitaba. «Lo importante no es que estuvieras ciego, Julián», dijo ella, apretando su mano. «Lo importante es que despertaste a tiempo». Sofía, con la boca llena de pan, levantó su vaso de limonada. «Por nosotros», brindó la niña, imitando a los adultos. Julián y Elena rieron y levantaron sus vasos, chocándolos suavemente bajo la luz dorada del atardecer. «Por nosotros», repitió Julián, «y por la sangre que nos une». La cámara se aleja lentamente, mostrando a la familia feliz, pequeña en la inmensidad del paisaje natural, pero gigante en su amor. El sol se pone detrás de las montañas, cerrando el ciclo de dolor y dando paso a una vida construida sobre la verdad. Fin.